Bien, señores, está con nosotros José Fran Peñaguaba, el presidente del BIS y del Foro Permanente de Partidos Políticos. Buenos días, José Fran. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, mi querido amigo, don Julio Martínez Pozo? ¿Cómo está todo para servirte? Bueno, muy bien, José Fran. Hay unas declaraciones que has ofrecido que es bueno explicarla. No, yo no he dejado ninguna declaración. No. Es una serie de artículos que yo estoy publicando que se llama, dentro de una serie que se llama Reflexiones en el Cambio. Hay un artículo que creo que es el último, que se llama Lo claroscuro del PLD, donde yo explico cómo se creó y construyó el PLD, por qué un profesor Bosch se va del PRD y forma el PLD, informaciones que nosotros teníamos de los años 70, 71, 72, 73, y las verdaderas razones sobre los criterios que tenía el PRD de por qué el profesor tomó esa decisión, en ese mismo artículo también establezco cuáles son los aciertos que tuvo el PLD en el gobierno del primer cuatrienio del 96 al 2000, que solamente el legado del doctor Peña Gómez y la participación en la boleta del doctor Balaguer en el 2000 impidió el crecimiento del PLD y que no pudiera ganar las elecciones en el año 2000. Y que esta deuda de gratitud del pueblo con el doctor Peña Gómez pues se empezara a apoyar la candidatura presidencial de Hipólito Mejía. En ese mismo artículo también establezco que la obra del PLD es real, es inmensa, en infraestructura, en la parte social, en la parte institucional, y hago un análisis lo más objetivo posible. Establezco que el PRM está obligado a hacer un buen gobierno y establecer una política de sólidas alianzas electorales si quiere permanecer más allá del 2024. Establezco también de que el PLD y la Fuerza del Pueblo están en una disputa del espacio político de oposición. Establezco también en un artículo que saldrá mañana, se llama Los dos PLD, donde yo entiendo que ambos partidos están en la búsqueda de cuál de los dos partidos tendrá el liderazgo opositor, cuál tendrá la mayor cantidad de adeptos y de miembros, y están en esa lucha cuerpo a cuerpo que definirá en los próximos 2 años. ¿Tú crees que realmente el liderazgo opositor está en debate, José Fran? No, mira, el problema que hay es que hay una realidad en República Dominicana. Bien. ¿Cuál es el crecimiento institucional que se puede producir en función de la realidad objetiva en que se pueda definir cuál es el verdadero liderazgo de oposición? Si institucionalmente yo entiendo que es el PLD, en términos de liderazgo particular lo será Leonel Fernández. Ahora bien, ¿cuál se va a imponer? Si el liderazgo institucional del partido, en este caso, o la impronta particular del liderazgo de Leonel Fernández, eso está por verse. Eso nadie lo sabe. ¿Tú me entiendes? Porque definitivamente el expresidente Leonel Fernández, como candidato presidencial, como líder, por su impronta y sobre todo su carisma, definitivamente en un país como este presidencialista no se puede obviar la realidad de que la gente pueda asumir su candidatura y convertirlo en el principal candidato de la oposición ahora. Entonces tú prevés una ruptura de la Fuerza del Pueblo, de los niveles de alianza que tiene con el presidente Abinader, que aunque no son formales, se advierten, ¿no? Pero yo advierto, en el artículo que va a salir mañana, yo advierto que hasta ahora la Fuerza del Pueblo aparece como la oposición light. O sea, yo trato de ser objetivo y digo las cosas por su nombre. Okay. O sea, yo estoy hablando claro, en el día de hoy no, en el día de hoy la oposición real y radical del gobierno es el PLD, vamos a ser sinceros, y claro, no nos vamos a engañar. Ahora bien, lo que estamos viendo es si en el tiempo, cuál de las dos fuerzas van a imponer su candidatura
candidato. Si lo será la Fuerza del Pueblo con la candidatura de Leonel Fernández, o lo será el PLD con algún candidato que definitivamente sea el que lleve el PLD. En este nuevo artículo que va a salir mañana, los dos PLD, yo establezco las ventajas de uno y de otro, tratando de ser, vuelvo y repito, lo más objetivo posible, diciendo cuáles serían las ventajas ostensibles que tiene el PLD como partido y cuáles tendría Leonel Fernández como figura para el propósito de alzarse con el liderazgo opositor para las elecciones venideras. Ahora, en este artículo particular, yo lo que digo es que sí, y con esto es que termino precisamente el artículo diciendo estas palabras, que si el PRM no hace un buen gobierno y no hace alianzas políticas electorales estratégicas, entonces la oposición pudiese ganar en el 2024, porque estoy tratando de ser también lo suficientemente pragmático como para entender la realidad de este país. Vamos a decir, nosotros cuando en el 78 sacamos a Balaguer del poder con la política de abrir las cárceles y traer a los exiliados, y entendíamos que Balaguer no volvía jamás al poder. Sí, y en 8 años no solamente volvió, sino que quedó 10 años. Ya. Entonces, este es un país muy especial. Estamos trabajando. Entonces, sí, continúa, José Frank. Entonces, este es un país muy especial. Cuando el PRD llegó al poder en el 2000, nadie podía caber en la cabeza que el PRD iba a ganar solamente a durar 4 años. Y en el 2004 ya habíamos ganado las elecciones con Leonel Fernández en apenas 4 años y ganar arrolladoramente las elecciones 57% a 33% al PRD. Entonces este es un país muy especial. ¿Qué quiere decir esto? De que la construcción de un proyecto de poder no es solamente ganar, sino mantenerse. Y es más difícil mantenerse que ganar. Entonces, estas reflexiones que yo hago, que ya creo que voy por el artículo 10, creo que el 17, la de mañana, creo que de los dos PLD, estoy haciendo un juicio y un análisis, como digo, lo más desprovisto de sectarismo alguno. Es así. Tratando de ser realista y diciendo las cosas por su nombre. Esa es la realidad, eso es lo que estamos planteando. José Frank, me atrevo a hacerte una pregunta que tiene que ver con el PLD, porque yo sé que tú puedes tener diferencias con el PLD o con el PRM en un momento determinado, pero que no eres un enemigo del sistema de partido, apuesta siempre al fortalecimiento del sistema de partido. Y te lo pregunto por la circunstancia en la que se encuentra en estos momentos José La Luz. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que escoger su secretario general y su presidente. La comisión organizadora entiende, y en gran medida una consulta que se hizo para esos fines, que el partido, hay pandemia, pero que además que el partido no está en condiciones de apelar a movimientos de masa en estos momentos, porque también tiene en sus bases una confusión por la división que se ha dado. Entonces, en esa circunstancia, José ha presentado 3 escenarios en lo que lo vemos escalera abajo, prácticamente saliendo de su organización, porque ninguna de las opciones que ha presentado lo mantienen en su partido. ¿Qué tú le aconsejas como independiente? No, de las 3 que tú diste, ninguna te mantiene en el partido. ¿Qué tú le aconsejas? José, un gran amigo, como un sabio político que tú eres, José Frank, ¿qué tú le aconsejas a José? ¿Tú le aconsejas a José que deje su partido? No, José, yo no le aconsejo que deje el PLD, bajo ninguna circunstancia. Lo primero, que los políticos tenemos que tener algo que es fundamental, se llama coherencia. Este es un país que penaliza a los dirigentes cuando no son coherentes. Por más que tú veas, nos critican. Mire, yo duré 20 años de alianza con el PLD. No me atreví nunca a moverme del PLD. Y cuando rompí la alianza, porque por mis vínculos de casi 35 años de amistad con Leonel Fernández, mire, de verdad que fue muy difícil para mí, porque yo no quería que nadie me tachara de traidor. Después de 20 años de vínculos, de alianzas electorales con el PLD a través del BIS.
Mira que cuando ayudé a Luis en la parte senatorial y en la parte municipal, lo hice a condición de que se estableciera una alianza institucional entre la Fuerza del Pueblo, los partidos de ganar, el Partido Reformista, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, y entonces hiciéramos un vínculo de alianza que permitió que ganáramos la mayoría de las senadurías y una parte importante de las municipalidades. Ahora bien, hay una reiteración clara. No hay posibilidad en medio de la crisis y de las adversidades propias que tiene el PLD de hacer unas primarias abiertas. Lo inteligente lo que ellos están haciendo, dándole participación a los viejos y abriéndole la puerta a los nuevos. Eso es lo inteligente, eso es lo que yo haría también. Pero por demás, mire, la presidencia no debe discutirse. Ahí el líder principal del PLD hoy, ahí es Danilo Medina. Danilo tiene que ser presidente del partido, es el símbolo de unidad de ese partido. Si ese partido no tiene a Danilo como presidente del partido, ese partido va a tener muchos problemas. Sí. O sea, ahora... Sí, sigue, José Fran, sigue. El retorno. Que comparta eso con otros dirigentes, la Secretaría General, que se creen vicepresidencia, que se modifique eso. Eso es una necesidad que tendrá que hacerlo el PLD. Ahora, el grave problema del PLD es cómo le explica a sus bases que salieron del poder por la división, por su actitud obcecada, evitar el triunfo en las primarias del 6 de octubre de Leonel Fernández. Los graves problemas del PLD son los escándalos de mega corrupción que le están presentando a sus funcionarios. Ese es el problema del PLD hoy. Pero internamente lo que está haciendo el PLD es lo correcto, y vuelvo a repetir, el PLD no tiene otra opción que no sea ponerle a Danilo Medina al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Oli, tenía una pregunta para José Fran. Sí, a propósito, José Fran, de la coyuntura actual, ¿cuál debe ser el papel de la oposición en esta situación de crisis económica, de crisis sanitaria, de la pandemia? La oposición tiene que, debe ser el papel. mi querido hermano Oli, mira, la oposición tiene que jugar un papel constructivo, un papel colaborador, porque el problema es que la política no nos puede llevar a tener tanta diferencia que estemos al margen de la realidad de que estamos en medio de una pandemia que está creando una crisis sin precedentes. Según la CEPAL, tenemos la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años. Nuestro país en la región ha retrocedido un 7.7% del PIB. Estamos en una situación crítica que no se puede argumentar que políticamente hablando de que es un problema de X o cual gobierno, y mucho menos del gobierno de Luis Abinader, que apenas hace 5 meses que entró. Además, hay algo que está claro, nadie le puede negar la buena voluntad que tiene Luis Abinader de hacer las cosas bien y de tratar de resolver los problemas del país. Hasta los más enconados adversarios tienen que reconocer que Luis tiene un interés particular en hacer las cosas de manera diferente, y en eso lo estamos tratando de apoyar y ayudar todos. Nosotros en el FOPREDON estamos tratando de hacer lo mismo, hacer lo propio, ayudar al gobierno para que resuelva los problemas del país, porque la mayor cuota de responsabilidad en la solución de los problemas le toca al presidente de la República, a Luis Abinader. Entonces, no es haciéndole una oposición brutal que vamos a lograr eso. Ahora tenemos que hacer conciencia de que la fuerza política y el sistema de partidos debemos ayudarnos recíprocamente para sacar al país de la crisis. Pero comenzamos por colaborar con el gobierno en ese interés. No hay elecciones, estamos en el 21, este año no hay elecciones, no lo habrá en el 22, habrá primarias en el 23. Entonces, estos 2 años debemos dárselo de pausa al PRM y especialmente al presidente Luis Abinader para que nos saque esta corona crisis en que esta pandemia nos ha metido. Entonces, apoyo total de la clase política al gobierno del presidente Luis Abinader en términos institucionales, no estamos hablando en términos electoralistas, en términos electorales para que saque al país de la crisis. Eso debemos hacer toda la clase política. Bueno, pues muchas gracias, José Fran. Muchas Dios gracias. te bendiga. Brillante Bien. siempre, José Fran, esos Así análisis. Hay que Julio, leer, de verdad. Es un analista. El Gabinete de Salud ha convocado a una rueda de prensa para las 11 de la mañana hoy en el Palacio, presidido, como ustedes saben, por la vicepresidenta Raquel Peña. También estará presente el ministro
de Salud, Plutarco Arias, cómo los números tanto de contagios como de muertes han subido en los últimos días. Ayer estamos hablando de 12 muertes y en los días anteriores 11, 16 y demás. Además, la cantidad de activos, casos activos de COVID asciende a 51.170. Podría ser que hoy se hable de medidas más restrictivas. ¿Más? Hay que esperar a las 11 de la mañana, sí, más restricciones, bueno, estos aumentos. O sea, ¿qué dirán en esta rueda de prensa hoy a las 11? Bueno, vamos a ver. Pero apertura no será, Julio, con estos números. Julio, mi consejo es que se, yo por el contrario, que se dé más horario de circulación hay que abrir de las vías públicas e incluso del transporte colectivo correspondiente al Estado, la llámese 11 y metro. Menos hora en más aglomeraciones. Aglomeraciones en más contagio. Los negocios, sanciones para los negocios que violen las reglas. Pero muchas veces recortando los horarios, aumentamos los contagios porque aumentamos las aglomeraciones. Señores, yo le invito, yo vivo cerca de un supermercado en una avenida de doble vía, que usted pase por ahí en los momentos que están abiertos para que usted vea cómo se aglomera las personas. Entonces, si usted le da un poco más de horario, claro, creo que hay que seguir con todas las actividades porque estamos en invierno. El virus llegó en marzo. Marzo ya es entrada de verano. Entonces, el invierno ahora se agudiza un poco más desde que enero, febrero. ¿Qué tenemos que hacer? Distanciamiento y mascarilla. Pongamos mascarilla obligatoria en la calle y vamos a propiciar que la gente tenga un poquito más de espacio de circulación. No hablo de apertura, para que no se me malinterprete. Si esos vagones del metro andan desaturados como lo vemos porque tienen menos horario, nosotros estamos poniendo a la gente una sobre las otras, aunque tengan mascarilla se van a contagiar, y eso es sentido común. Bueno, ya esperaremos estos anuncios y entonces después vamos a buscar los datos del boletín de hoy, que ya lo tenemos. Cambio y fuera.